Mi mamá nunca, ellos nunca han sido sandinistas ni nada. La sandinista de la familia era yo, porque toda la vida fui una chavala rebelde y tenía mi ideología, pero no era adoctrinada. Siempre llevaba la contraria de lo que me decían, de hecho. Por eso me he dicho la mujer fuerte que soy y por eso tomé una decisión. Me involucro en todo esto, todo el pueblo se involucró. Era mi deber en ese momento. Hoy he invitado a la cantante nicaragüense Alma Rodríguez, quien además pues, pasa por, como todos los nicaragüenses, tiempos duros y está refugiada en Costa Rica, la hemos acogido. ¿Y qué es lo que de pronto los nicaragüenses no han logrado resolver? Que tal vez sí hemos resuelto nosotros, y quiero entrar en el parangón comparativo porque democráticamente, evidentemente, logramos erradicar ese fantasma. ¿Qué es lo que de pronto no avisoraron las generaciones anteriores a la suya, Alma? Y en Nicaragua entonces están condenados a repetir su propia historia de autoritarismo con todo el sufrimiento humano que ello implica. Es lo mismo que este gobierno está llevando la misma bandera de nepotismo, de dictadura que la que hubo, por la que se luchó anteriormente. Estamos repitiendo la historia porque nosotros mismos nos dormimos mucho tiempo, nos abstuvimos al voto. Y yo le pregunto ahora, ¿usted piensa que este es un paso transitorio por Costa Rica o que de pronto usted se despidió de su país y regresará ya como una visitante, pero no más que eso? No va a ser un paso transitorio por Costa Rica. Creo que van a ser muchos años que voy a pasar por acá porque aunque se vaya el gobierno, siempre quedan los sicarios sueltos en Nicaragua, desgraciadamente, y no podemos regresar inmediatamente. Y yo estoy en ese proceso, de hecho, mental, de acostumbrarme. Me ha costado muchísimo, ya son casi 10 meses que salí de Nicaragua y siempre añoro en regresar, pero yo sé que no puedo. Y no lo haré en muchos años. Quisiera explicarle a la gente por qué ha escogido esa canción para cerrar este programa hoy y agradecerle yo el honor de su visita esta mañana aquí en Barahona y Compañía. Bueno, esta canción nació para los presos políticos, no es solamente mía. La música es de Ricardo Centeno, un guitarrista muy respetado allá en Nicaragua, en Masaya. ¿Cómo olvidar nuestra promesa? Seguir luchando aunque no pueda continuar. Detrás de rejas se esconden mis deseos. Prometo que pronto lo haré por ti. Por ti. Mi Nicaragua. La resonancia es lo que tiene que estar abierto. Esto de aquí es como un abanico que se abre. Esa es la faringe que abre. Que se abre, ¿verdad? Pero la palabra, las consonantes con las vocales, pero solamente las vocales, tienen que estar aquí. ¿Viste? ¿Vale? Las amenazas decían que me iban a cortar las cuerdas vocales, que iba a cantar sin cuerdas vocales, que me daban 24 horas para salir del país, que me iban a mandar al más allá, que me despidiera de mi familia. Viene lo de la ley del seguro social en contra de los jubilados. Comienzo a ver el ataque del gobierno hacia la población, hacia los jóvenes, hacia los estudiantes. No pude contenerme y comencé también a expresarme públicamente y unirme al descontento social a través de las redes sociales y después en plantones y marchas. Hasta luego pues unir pues también mi canto y mi expresión artística. Y el honor es tu enseña triunfal, es tu
enseña a triunfar. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Que viva! El cantante de ópera, compositor, maestro del canto y director del grupo Ars Nova, Mario Rocha, denunció ante las cámaras de 100% Noticias que desde hace 3 días es víctima de amenazas. Él asegura que tienen que ver con su decisión de separarse de la Fundación Encanto. Dicha fundación es propiedad del hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega. Rocha se separó de la fundación a raíz de la represión policial de la que han sido víctimas los estudiantes y la población. Él asegura que ha condenado esta represión en sus redes sociales y afirma que jamás ha tenido ninguna militancia política y que en más de 20 años de trayectoria artística, él siempre ha colaborado con todos los gobiernos. Escuchemos sus declaraciones. Comencé a investigar, son perfiles falsos y me están amenazando de muerte. Cualquier cosa que me vaya a pasar, que dañe mi integridad física, pues responsabilizo y culpo al gobierno actual de la República de Nicaragua y a Fundación Encanto. Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía, y si algo me daban estaba contento y manso comía. Cuando Encanto decide apoyarme con la presentación del estreno de mi ópera El Lobo y el Santo, yo ya tenía 20 años de carrera artística. Con ellos o con otra gente lo iba a hacer. Uno siempre va a hacer las cosas. En un X o Y presentación, vos le vas a deber la vida, le vas a deber lealtad a alguien o a instituciones, inclusive aunque esa lealtad signifique estar en contra de todos tus valores y principios morales y éticos. Eso es absurdo. No se puede por ninguna manera caer en ese juego. Para aprovechar al profesor, que definamos punto por punto, comenzando por el coordinador, qué es lo que va a hacer el coordinador, qué es lo que van a hacer los subcoordinadores, qué es lo que va a hacer Fiscalía, qué es lo que va a hacer Secretaría, Tesorería y Educalía. A ver, los 3 coordinadores van a ser el Poder Ejecutivo. Y sí, el Legislativo no solo nosotros, sino también la Asamblea. Claro. La Asamblea General al momento de aprobar los estatutos. Fiscalía es la combinación del Poder Judicial con el Poder Electoral. Tesorería es que guarda el colón más mínimo de los ingresos de la articulación cuando hayan. Y Vocalía, ella se encarga de redes sociales, de transmitir a medios de comunicación, de pasar y la comunicación interna. Todo lo que tenga que ver con comunicación y propaganda de la articulación es la alma. Tiene la capacidad de tomar decisiones superiores, aprobar y rechazar las propuestas del cuerpo de la articulación y de regular la junta directiva. Yo no soy universitario, pero yo sé que mañana lo voy a hacer. Y la autonomía universitaria para mí es tan delicada y tan apreciada como el amor que le tengo a Nicaragua. ¡Pam, pam, pam, pam! Entraron a disparar. Es más, no sabían disparar, no sabían a quiénes disparaban. Yo iba caminando y solo escuché ¡fum, fum, fum! De las balas. Jamás se me va a olvidar al policía. Tenía un casco rojo de moto. Mata a un muchacho, le da en la garganta y se puso a bailar, a celebrar, a sacarnos el dedo que él había matado a una persona. Esa frase, pienso, luego existo, significa que yo me doy cuenta de mi existencia porque pienso. Descartes siempre nos plantea de que todo tiene que ser una duda. Tengo que dudar de todos. ¿Qué pasaría si dieran filosofías de primer grado? Podríamos ser personas más críticas con nuestra realidad y exigir cambios y no esperar tal vez partidos políticos como los de siempre, ¿o no? Que solo benefician a su grupo y listo. Al llegar a los portones del antiguo hospital militar,
los universitarios se toparon con centenares de policías antimotines que les cerraron el paso hacia la avenida Bolívar y Asamblea Nacional. Esto es para que anden con escudo, es una bandera. Allá hay jóvenes llorando. Necesitamos que nos dejen protestar. Solo vamos a protestar. Aquí andamos, solo con bandera. Déjennos pasar. Aquí está, miren. Aquí está la libertad, la paz, el diálogo que el señor Daniel Ortega dijo en la Plaza de la Victoria. Yo estaba dispuesto a que me mataran. No estaba dispuesto a que me agarraran, porque si a mí me apresaban, sabía que iba a sufrir lo que sufrieron los presos políticos, que me torturaran y eso. Pero sí estaba dispuesto a que me mataran. Porque si a nosotros, a los que nos matan, solo son una semilla que florece después en más voces. No se mata la verdad matando a la gente. En mis redes sociales, yo diario tenía como 7 mensajes, pero era cosa diaria de amenazas. Que te vamos a matar, que te estamos siguiendo, ya tenemos localizado, que se llegaron a meter con mi familia. Como se levantó Masaya, fue que le dio ánimo a toda Nicaragua para hacer lo mismo. Creo que fue necesario para que supieran que ya estábamos todos en contra de todas las arbitrariedades que hemos sufrido por diferentes años. Buscábamos cómo darles de comer. Les dábamos café, pan con queso, gallo pinto. En los puestos médicos buscábamos los víveres. Quedaron varios chavalos sin ojos, algunos súper heridos, y nosotros nos dedicamos a curarlos a esos más. Hacíamos enlace de gente que de un lado me puede traer tales medicamentos y ya llegaban mis amigos y me llevaban las cosas. Había mucha organización y nos comunicábamos con los jefes de trinchera. Cada rincón del país sueña con libertad. Ya ni los niños ríen ni se oyen cantar. Las casas todas bajo llave, los barrios todos desolados, hay en las calles sin saber a quién llamar. Tanta vida se han cobrado por no pensar igual. A la patria han defraudado los de azul y militar. Porque en el día disimulan, de noche van como las sombras, hay en las calles sin piedad a acribillar. El tiempo va caminando, las muertes sigo contando. Mi pueblo sigue sufriendo, pero al Señor implorando que acabe con todo el mal que desde abril nos quita la paz. Que nos bendiga siempre, lo que queremos es libertad. Las balas que van tirando y que a mi hermano van derribando, sus tácticas sanguinarias que siguen siempre amedrentando. Aunque nos quiten la vida, nunca nos van a detener, porque Nicaragua entera libertad quiere obtener. Por supuesto que uno tiene siempre su familia inmediata, su familia de sangre, pero uno también, pues a través de las relaciones laborales, artísticas, etcétera, pues va formando y conformando una familia extensiva, ¿no? Y pues la mía eran mis alumnos. Es en la familia en donde se genera ese amor a la sociedad, ese amor al pueblo, ese amor al país. El mayor daño que ha hecho la familia Ortega Murillo a la población nicaragüense es la desunión total de la familia, de la sociedad, de su pueblo. Hay mucho daño y resentimiento en el país. Tiene que buscarse cómo sanarse y llegar a una verdadera reconciliación para que volvamos a ser realmente hermanos nicaragüenses todos cuando construyamos la nueva Nicaragua.
Digo, mi mamá, me voy para Nicaragua. No, aquí no te quiero ver ahorita, me dice mi mamá. Y es que usted ya se acostumbró a que no esté en la casa. No me interesa, prefiero tenerte viva que muerta, me dice, sorpresa. Para mí, personalmente, es como el shock de que ha pasado un año y seguimos aquí. Y es como eso, uno no tuvo ni tiempo de despedirse de los lugares, de las personas. Yo solo recuerdo que me monté al bus ahí, una madrugada y ya. Y no sabemos cuánto más vamos a estar acá. Doctor Ricardo Larga Espada, Nicaragua te dice presente. Un año sentido que quedará grabado en los corazones para la historia de Nicaragua. Nuestros héroes caídos, honor y gloria. A un año de la atroz masacre perpetuada por paramilitares de la pareja asesina del gobierno en nuestro departamento. Vidas calladas, familias ultrajadas, exilios, presos políticos, necesidades, angustias, pero sobre todo el amor, la valentía y la esperanza de ver una patria libre, con justicia y democracia. Hemos estado tratando de hacer música en otro país que no es el nuestro, pero de igual manera no nos dejamos caer, no nos dejamos vencer y aquí estamos. Y esto es para todos ustedes, esta es una nueva canción, se llama Sangre Nueva, porque todos los que hemos estado y estuvimos involucrados en todas las protestas, desde que agarramos una bandera, desde que gritamos una consigna, somos la sangre nueva de Nicaragua. Esta canción inédita, que pronto la vamos a grabar, espero que sea de su agrado. Y dice así. Somos su pesadilla en esta hora santa. Somos lo que jamás lograrán vencer. Si llevamos un año de frente en alto, sepan lo que no nos van a detener. 600 héroes son los que nos quitaron. Los que nos quitaron. Y esto, mi compa, no se quedará así. Si a nuestra lucha le quieren llamar golpe, pues otro caso se van a ir. Arruinando vidas que son más, pero cuentan más. Sienten miedo al ver todas mis banderas por la paz. Somos la sangre nueva que va sembrando una voz provincia, un guardabarranco sobre los surcos del corazón. Somos lo que el futuro viene escribiendo sobre la milpa de mis recuerdos que tiene aromas de abril en flor. Ahora en el otro. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, lo tiró en el olvido y se vistió de gallardía. En el sur, las 7 estrellas bolivarianas salieron a las calles a pedir su libertad. Y un poco al norte, los 5 volcanes de Diriangén erupcionan con el sonoro son de los morteros. Y ese olorcito a pólvora patriota que llega hasta el Carmen y a Miraflores, donde los carniceros empiezan a pelar cable y a culpar al imperialismo del rugir del cañón que ellos mismos despertaron. Sandino, Sucre, Miranda y Bolívar resucitan en los puños alzados de sus pueblos, mientras que Pedro Joaquín cobija con su legado a Miguel y a la Lucía. Alvarito Conrado y Neomar Lander con sigilo observan mientras abrazan sus 3 franjas, y el pobre que en su choza libertad pidió y luce altiva en su frente los esplendores de su sol, volvió a demostrar que el honor es tu enseña triunfal.
Y estaba afuera con mi papá fumándome un cigarrillo. Y miré venir a uno y le dije a mi papá, está raro. Y de repente comencé a ver que el cauce se salían, venían de la otra calle, se iban aglomerando y iban como directo para donde nosotros. Le digo, metámonos. Y cerré la puerta rápido. Miraba a mi mamá que estaba, nos van a venir a joder, nos van a venir a joder. Yo comienzo a llamar a la gente de Monimbó. Llegaron en moto y no pasó nada, porque ellos me defendieron. Pero ellos iban con el son de quemar casa o de hacer algún daño. Entonces yo tomé la decisión de no volver a ir a la casa de mi mamá, ni a ponerlos en peligro, porque ellos no se metían en nada. Yo era la insurrecta en toda la familia. Un comunicado público donde invitemos a todos los artistas que estén en el exilio a que sean parte de Artex. Sí. Yo no lo hablo porque no conozca, sino No, por a ver, general, si hay. No hay diferentes resoluciones, por ejemplo, de conflictos y también resoluciones propias de la articulación la tiene que hacer la Secretaría, no el fiscal. El profesor es más disciplinado, es una persona ordenada y esforzado, y que su familia es primero. Me da seguridad. Habemos miembros que a veces hacemos más de lo que nuestro puesto lleva, ¿verdad? Hay que respetar los cargos de cada uno. Lo que es Juan es su imparcialidad. Es un maje que escucha por todos lados y no se va a un solo criterio. Él es bien introvertido, es bien cariñoso, es un excelente amigo. No hicieron nada, estamos diciendo de que si no nos hubiéramos tomado en serio el trabajo, no estuviéramos aquí. Lo que es Kerstin es más controladora. Y no lo digo en mal, pues, sino que también eso mismo le estresa, porque estar en todo le estresa. Pero es una chava que se está redescubriendo todavía. Lo que es Chepito es más político. Es un chavo que es muy luchador. Es un hombre grande con el cuerpo de niño. La verdad es que ha sido duro, porque de tener una vida tranquila en la música, hacer música era algo diario. 5 días a la semana yo trabajaba cantando. Era mi vida. A no tener nada, no cantar en ningún lugar, ha sido triste. Artex para mí ha sido mi salvavidas, creo, aquí en el exilio. Ahí canalizo muchas emociones y las concreto, y a veces me ordeno. No estamos solos, estamos ahí todos juntos en un mismo sentido. Entonces me llena bastante. Felicidades, madres, en su día. Quiero resaltar la imagen de las madres como símbolo de unidad, de amor y entrega. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Que vivan las madres nicaragüenses! ¡Viva! Gracias, Costa Rica, por darnos y abrirnos las puertas. Gracias, gracias, gracias. Solo le pido a Dios, solo le pido que no me Existe una pausa en mi vida, y eso lo podemos interpretar como una respiración para seguir cantando en la vida. Una respiración en la cual uno agarra energía para seguir viviendo, para salvarse de las balas, para salvarse de la muerte y continuar con la vida y continuar con la profesión. Esa es esa gran respiración que uno está tomando desde el exilio. vivir una cultura diferente. Dedico este poema a las madres que han perdido a sus hijos, a las madres que tienen hijos presos, a las madres que tienen hijos e hijas en el exilio. Y el poema dice así: seca tus lágrimas, que vos sos triunfadora, seca tus lágrimas, ángel de mi sueño. Hoy que mi cuerpo se enfría por el tenue invierno del exilio, extraño el calor de tus brazos, que como águila me calentaban cuando más necesité de tu apoyo, mamá.
sale la marimba, se desborda bonito. Hay que ver bailar encima, la mujer es más sabor. Con Rodrigo está marchando, como le hace por detrás. Pero no sé, esperando que el próximo Día de las Madres, ya con este son 2. El año pasado pues por lo que estaba en la universidad y no de las trincheras, y este año pues obvio por el exilio, pero ya esperando en Dios que el próximo año las pasemos ya juntos. Ese es grande, el que ellos tienen es grueso, el tenedor es grueso, el que ellos tienen. Es normal que estemos cambiando de un lugar a otro, a veces algunos para mejorar, para estar en mejores condiciones. A veces perdés el trabajo y no tenés cómo pagar una renta. Ay, chaval. Ya. Y ahí Daniel se queda así, que es muy fuerte. Me va a hacer falta la casita. Ya sentía como la casa de uno. El exilio también es una prisión. Fíjate que no me duele no tener que comer, no me duele dormir en el piso. No me duele a veces pasar vergüenza. Lo que me duele es saber que esto se va a extender. Yo sé que va a pasar mucho tiempo. Yo quisiera regresar hoy, pero lo que me espera en Nicaragua es muerte. ¿Y sabes qué es más lo que yo quisiera? Que nosotros seamos la última generación en vivir esto. Que los futuros chavalos protesten. Está bien que protesten, que siempre se sigan manifestando, que no permitan que haya ningún grado de autoritarismo, pero que nunca vivan lo que nosotros estamos viviendo, que nunca vivan la prisión, que nunca vivan la muerte y que no vuelvan a vivir el exilio. Nicaragua ya no más dictadura. Quisiera un país donde las dictaduras solo sean algo de la historia. Somos su pesadilla en esta hora santa. Somos lo que jamás lograrán vencer. Si lo hemos dado todo de frente en alto, sepan lo que no nos van a detener. Muchos los héroes son los que nos quitaron. Y esto, mi compa, no quedará así. Si a nuestra lucha le quieren llamar golpe, pues a torcazo se caerán de ahí.